Hola, muy buenas tardes, pues bienvenidos a esta sexta sesión del Campus Naranja. El día de hoy vamos a ver un tema que yo sé que puede ser un tanto complicado, que puede ser a veces y puede generar bastante confusión, pero es muy importante para entender el cómo se debate competitivamente y no solamente el cómo se debate competitivamente, sino también inclusive cómo entendemos las noticias que vemos en nuestra vida diaria, ¿no? Y estoy hablando justamente de la interpretación de emociones. La interpretación de emociones es esta acción que nosotros realizamos como debatientes para entender cuál es el tema a debatir y cómo se debe de abordar, ¿no? En función de qué tienen que construirse nuestros argumentos. Y para esto mismo es que los objetivos de esta sesión es que tendrán, al finalizar la sesión, esperamos que ustedes sean capaces de deducir el tipo de emoción, identificar las palabras detonantes o palabras claves que nos determinan los tipos de emoción y también los temas a debatir en las mociones, que sean capaces de inferir las cargas de la prueba, o sea, en función de qué tienen que ir los argumentos y cómo estos deben construirse. También esperamos que ustedes sean capaces de establecer la relación entre las mociones, no solamente las competitivas, y también el mundo real. Y por último, esperamos que logren descomponer las mociones para así poder construir casos, lo cual esto es un pequeño adelanto de la clase de la próxima sesión, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar con algo muy importante que es la diferencia entre los tipos de emoción y los temas de emoción. ¿Por qué? Porque muchas veces, sobre todo con la primera tipo de emoción, pueden generarnos una confusión sobre qué es cada una, ¿no? Los tipos de emoción son aquellos que nos determinan el cómo debemos construir nuestros argumentos, ¿no? O sea, el si nuestros argumentos tienen que ir en función de más de un análisis o de una acción, ¿sí? Mientras que los temas de emoción son aquellos tópicos, de los cuales nosotros tenemos que argumentar, ¿no? O sea, quédense con las palabras clave: tipos de emoción, cómo argumentamos; temas de emoción, qué es lo que argumentamos. ¿Esto cómo se entiende? Los temas de emoción son aquellos en los cuales abordamos directamente aquellas situaciones como, por ejemplo, temas como educativos, sociedad, política, economía, religiones, medioambientales, culturales, ¿no? Cuando nuestros argumentos buscan abordar estas temáticas generales, pues, de la vida tanto cotidiana como de la vida política, ¿no? Los tipos de emoción, entonces, van a ser el cómo argumentamos lo educativo, cómo argumentamos lo social, cómo argumentamos lo económico, ¿no? Y para esto me gustaría que sobre todo con la emoción, el tipo de emoción política y el tema emoción político, se queden que una es una emoción política en el tipo de emoción, y en el tema de emoción es un tema de política, ¿sí? O sea, quiero que se queden con esta idea. Y justamente, ¿cómo se puede ver esta diferencia? Pues bueno, se puede ver vamos a tratar la emoción política y cómo es que ésta se aborda, ¿sí? La emoción política es un tipo de emoción en la cual reconocemos que hay un contexto ya establecido, pero que este contexto necesita un cambio en su mecanismo, en la forma en la cual se concibe este mundo, y por lo tanto tiene que generarse o una propuesta de cambio, ¿sí? Esta propuesta de cambio nosotros le llamamos un mecanismo, es toda esta serie de acciones en las cuales nosotros realizamos, pues vaya, esta propuesta de cambio con el objetivo de generar un beneficio para el contexto en el cual estamos debatiendo, ¿no? En este sentido, el debate principalmente se va a centrar en debatir las medidas y la funcionalidad y eficacia de estas, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de, no lo sé, de construir una casa, nosotros entonces nos centramos en cómo se construye esta casa, ¿no? Tenemos que visualizar cómo se construye esta casa en una serie sencilla de pasos, y por lo tanto, qué tan benéfico es construir esta casa y qué tan eficaz, ¿no? En este sentido, gobierno debe defender una medida, la medida original propuesta por la moción, y oposición tendrá que presentar algo que nosotros llamamos un contramecanismo, ¿no? ¿Qué son los contramecanismos? Pues bueno, los contramecanismos son efectivamente son una medida alterna a esta, que pues obviamente son excluyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos, esta casa construiría una casa, entonces ese es el mecanismo que debe proponer gobierno, ¿no? ¿Cómo construimos una casa? Mientras que oposición, por el otro lado, puede decirnos: no, es que construir una casa no es tan efectivo ni tampoco es tan bueno. Lo correcto es construir, no sé, un departamento, ¿no? Quiero que se queden, o sea, necesito que se queden con la idea de que
este tipo de emoción política lo que busca fundamentalmente, ojo, el tipo de emoción, no el tema de emoción, ¿sí? Este tipo de emoción lo que busca es generar un cambio en el status quo. ¿Cómo se genera este cambio? Mediante mecanismos o acciones, yo lo que le llamo son acciones que podemos materializar, ¿sí? Y por lo mismo es que podemos ver que las palabras clave son palabras como construiría, implementaría, cambiaría y verbos en general de acción participativa, ¿sí? Acción participativa en función de que nosotros tenemos que visualizar el cómo se realizaría este tipo de acción. Por eso justamente aquí tenemos a los albañiles, pues, realizando una obra, pues, una obra de construcción, ¿no? Entonces, eso es lo que me gustaría que se quedaran con este tipo de emoción y justamente por eso es que pasamos a un ejemplo de una emoción de carácter político. Construía. La palabra correcta de esta emoción es construiría, ¿sí? Ahora, bien, recordemos el esperma. Entonces ya tenemos cómo tenemos que debatir, ¿no? Tenemos que proponer una medida. Si recordamos el esperma, que se lo regreso, perdón. Si recordamos el esperma, en este caso, por ejemplo, cuál es el tópico de la moción? ¿Cuál es el tema de la moción en este caso? Ya reconocimos que es una moción de tipo política, pero ¿cuál es su tema? Si me pudieran, ¿cuál creen que pueda ser su tema en este tipo de mociones? ¿Nadie en el chat? ¿Alguien se le ocurre como de o sea, ¿creen que es una moción educativa o es social, política, económica, religiosa? ¿Ok? Juan nos está diciendo que económica, Diego nos está diciendo que medioambiental, Armando dice que es social y económica, muy bien, muy bien. Pues efectivamente los tres tienen la razón, son esos tres tipos de emociones, ¿sí? Perdón, esos tres temas de emociones. Los temas de las emociones son comúnmente, pueden ser varios, ¿no? O sea, hay muchos temas que atienden a diferentes tipos de, ¿cómo se llama? A diferentes temáticas y a partir de ella el esperma nos dice de qué tenemos que construir los argumentos, ¿no? En este caso, pues efectivamente, si alguien me dice un argumento social económico, si alguien me dice un argumento medioambiental, pues todas esas están correctas, ¿no? Y estas son atingentes al debate, pero en lo que nos interesa a nosotros el día de hoy es entender la moción política, ¿sí? Cuando hablamos de la moción política, entonces tenemos que explicar cómo se construiría esta red de trenes balas, ¿no? O sea, no tal vez explicarme paso por paso de, primero haría la contratación de ver quién me planearía el terreno, después buscaría ver quiénes, me crearían los materiales para las vías, después me iría a China a preguntar quién me puede vender los trenes. No va tanto por ahí. La moción política se debate en función de cómo sería la implementación de esta y cómo se pueden percibir sus beneficios, ¿no? En este caso, por ejemplo, podríamos decir de tal vez nosotros construiríamos una red de trenes bala empezando desde la capital, desde la Ciudad de México, que llegara hasta Guadalajara, ¿no? Y esto pues ya empezaríamos a argumentar por qué es una medida efectiva, por qué los trenes bala son tan eficaces, ¿no? Y cómo realmente lo podemos visualizar en el mundo, ¿no? O sea, ¿cuál es esta idea que todos podríamos coincidir que si bien en México no tenemos trenes bala, entonces pues sería, o sea, imagínenselo todos, una red de trenes bala que vaya desde México a Guadalajara, que después vaya desde Guadalajara hasta Los Mochis, después desde Los Mochis hasta Tijuana, ¿no? O sea, ¿cómo construiríamos toda esta red de trenes bala y por qué esto es benéfico para la ciudad, para la economía, para el medio ambiente, ¿sí? O sea, quiero que visualicen conmigo cómo se generan esta serie de mecanismos, ¿no? Cómo generamos, cómo construimos, implementamos estas ideas en nuestro mundo real, en nuestros contextos, para así poder argumentar de manera más efectiva. Eso es lo que nos pide una moción política, generar estas ideas, visualizarlas, para así poder demostrar que efectivamente, en este caso, los trenes balas facilitan el transporte en México, ¿no? O sea, no decir son la única solución, pero sí que lo facilitan. Caso contrario, por ejemplo, sería oposición, ¿no? O sea, oposición no solamente no puede solamente quedarse en los trenes bala no sirven, hasta ahí. Oposición tiene que explicarme por qué los trenes bala también funcionan, o sea, por qué no solamente los trenes bala no funcionan, sino que realmente puede facilitar más el transporte en México, ¿no? Por ejemplo, en este caso, oposición podría decirme, es que los trenes bala no facilitarían el transporte en México por X y razón. Lo que realmente lo facilitaría sería hacer una mejora en las redes de carreteras de México.
O sea, en México tenemos, la mayoría de gente tiene carros, entonces pues lo más fácil es mejorar las carreteras, ¿no? Nos damos cuenta cómo en ambas buscamos construir o mejorar o implementar, pero se tiene que probar cuál en este caso facilita más el transporte en México. O sea, quiero que se queden con esta idea. Ambos me tienen que probar en estos debates, en los debates políticos, ambos tienen que explicarme por cómo se construye, cómo se implementa su medida y cómo es que ésta logra ser más eficaz o más coherente para el tema que nos solicita el debate, ¿no? Acorde a los temas que ya estábamos viendo. En este caso, no sé si alguien tenga alguna duda. La política, la moción política comúnmente es la más difícil de todas y por eso es que me gustaría empezar con esta. No sé si les queda alguna duda de cómo pueden implementarse. Ahorita, más adelante, vamos a ver cómo se pueden visualizar en otro tipo de emociones, pero, uy, uy. ¿Se me está escuchando bien? ¿Alguien me puede confirmar? Sí, amigo, te escuchas bien. Ok, es que Irving me comentaba que se me está yendo mi señal de internet, entonces pues como que sí me preocupa un poquito, ¿sí? O sea, todos los demás se escuchan bien. Ok. Muy bien. Entonces, pues bueno, si no queda otra duda, ahorita vamos a pasar un ejercicio práctico. Y pues bueno, una disculpa, luego mi internet falla, pero pues bueno, mientras no se me interrumpa tanto la clase, pues espero que podamos seguir funcionando bien, ¿sí? Y ahora pasamos con el segundo tipo de moción, las mociones de análisis. ¿Qué son las mociones de análisis, sí? La moción de análisis es cuando, vaya la redundancia, nosotros tenemos que analizar la perspectiva, no directamente generar una propuesta de cambio en función de materializarla, ¿sí? O sea, por ejemplo, el debate consiste en mencionar si algo es bueno o malo, o si debe ser o no debe ser. Estos son los debates comúnmente cuando se tratan los temas de política o cuando se trata un tema de política. Comúnmente lo que más se nos invita es a las mociones de análisis. ¿Por qué? Porque directamente no nos están pidiendo que nosotros visualicemos y creemos toda esta serie de medidas para que esto se pueda llevar a la realidad, cómo se llevaría a la realidad, sino simplemente si estas políticas son buenas o malas, ¿sí? Y de igual forma también los debates morales caen mucho en este análisis, ¿no? No estamos diciendo si esto se va a hacer o no se, cómo se haría o cómo no se haría, sino directamente en si es bueno o malo o si debe hacerse o no debe hacerse. Creo que el ejemplo más claro y también un tanto simple es el caso de las comidas, ¿no? O en este caso, mi ejemplo favorito, el de las aguas. Cuando una moción de análisis muy clara es, esta casa prefiere el agua de horchata sobre el agua de Jamaica, ¿no? O sea, no te estoy pidiendo que me digas cómo va a ser un agua de horchata, no te estoy pidiendo que me digas cómo va a ser un agua de Jamaica, tampoco que me des un estudio de mercado del cómo implementarías una tienda de agua que vendiera solamente agua de horchatas. No, lo que nos pide esta moción solamente es si el agua de horchata es mejor que el agua de Jamaica, ¿no? O sea, digámosle en sabor, en precio, en calidad nutritiva, ¿no? O sea, eso es lo que nos piden las mociones de análisis. No nos pide que construyamos algo, que creemos mecanismos, como le llamamos en debate, sino más bien debe basarse en métricas, en acorde a qué puntos de análisis podemos determinar si algo es mejor o no, o si debe hacerse o no debe hacerse, ¿no? Y para esto, comúnmente, las palabras que más nos van a determinar si es una moción de análisis es palabras como prefiere, cree, considera y verbos de acción contemplativa, ¿sí? O sea, que cuando uno puede admirar algo y pues a partir de ahí generar juicios, ¿no? Generar su propia percepción del mismo y por ende sus propios argumentos. Esto es lo que podemos entender como moción de análisis. Beto, no sé si quieras añadir algo más o algo que se me esté pasando por ahí. No, en realidad está bastante completo. Creo que nada más recalcar desde la parte que, si bien tal vez las mociones políticas son como las que más decimos, ay, va a estar interesante, ay, es como muy de generar mecanismos o maneras de hacer las cosas. La realidad es que los otros tipos de emociones también son muy amplias en el debate. No porque no estemos hablando como de si hacer o no hacer las cosas, quiere decir que los debates no sean interesantes. Muchas veces las mociones que debaten valores o circunstancias son muy amplias. Entonces, pues nada más ese comentario. Gracias, Beto. Ok, pues miren, justamente vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se ve una moción de análisis.
Y pues bueno, aquí también esta moción, se las traje porque nos enseña un poco también del lenguaje de debate, ¿no? Si se dan cuenta, comúnmente en otro tipo de mociones, cuando las resumimos, solamente ponemos S y después el resto, pero aquí hay cuatro letras, ¿no? Es SCQ. Comúnmente cuando nos traigan estas cuatro letras significa esta casa cree que, o sea, y pues ya el resto de la moción, esta casa cree que es mejor enseñar finanzas en la preparatoria que en la universidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuál es la palabra que nos demuestra que es una moción de análisis? Igual, de igual manera, si en el chat me pueden ayudar, si alguien me puede ayudar en el chat diciéndome cuál es la palabra que ustedes consideran que de esta casa cree que es mejor enseñar finanzas en la preparatoria que en la universidad. Recuerden, SCQ significa esta casa cree que, contrario a S, que significa solamente esta casa, ¿sí? Ok, Juan nos dice que la palabra que considera que nos determina que es una moción de análisis es mejor. Ok, otra vez, otros también nos mencionan que es mejor. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vaya, les los felicito. Tienen una gran capacidad de análisis de emociones porque justamente la palabra, si bien la palabra más intuitiva es cree, o sea, creer, porque pues estamos haciendo como que la emoción nos está invitando a hacer un análisis, también la palabra es mejor nos está diciendo que tenemos que ponderar algo, ¿no? Que justamente decir cuál de las dos tiene mejores características, mejores cualidades, ¿no? Y ahora pasamos a la siguiente pregunta. De esta moción, ¿cuáles creen que son los temas de debate? Digo, creo que hay un tema que reluce por cuenta propia, pero ¿cuáles creen que son los temas que se pueden entender? Ok, Fernando nos dice que hay dos temas, educación y económico. Ok, Fernando, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra, considera que hay otras palabras que nos puedan servir, además de educación y económico? ¿No? ¿Nadie más? Ok, Guillermo nos dice que que también podemos considerar esto una moción social. Muchas gracias, Guillermo. Pues justamente, podemos entender estos tres como los temas de debate. Obviamente, cuando hablamos de enseñar, de aprender, y sobre todo preparatoria, universidad, pues lo más intuitivo es que hablemos de educaciones, ¿no? Sin embargo, pues obviamente dentro de estos, pues, ¿qué es lo que se va a enseñar? También son temas importantes y pues aquí pues entendemos cosas como las finanzas y esto qué impacto tiene en las sociedades, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay de enseñar finanzas en la preparatoria que en la universidad, ¿no? O sea, y ya de aquí podemos generar todo este argumento, ¿no? Todos estos argumentos justamente entendiendo qué es en dónde es mejor enseñar esto para la población, ¿no? Si en la preparatoria o en la universidad y por qué, ¿no? Acorde a estos tres, en este caso, estos temas que serían, por ejemplo, el económico, el social y el educativo, ¿no? Pues bueno, hasta aquí, ¿hay alguien tiene alguna duda de cuáles son las diferencias entre la moción de análisis y la política? Por ejemplo, en la de análisis, entendamos que si, por ejemplo, en este caso, no me están preguntando cómo voy a implementar la educación financiera en preparatoria en la universidad. No, al debate no nos interesa tanto eso. Lo que realmente nos interesa es saber solamente qué es mejor. El debate puede decir que lo cortamos de eso para poder nutrirlo efectivamente, generar una mayor profundización en los motivos para decidir si las finanzas son mejores enseñarlas en preparatoria que en la universidad, ¿no? Entonces, ¿nadie tiene alguna duda? Vayan a guardarse sus dudas porque en verdad la actividad final está divertida, ¿eh? O sea, la actividad que final del día de hoy va a estar divertida y pues bueno, en verdad si no tienen dudas, pues pueden llegar a mezclarse. Ok, muy buena pregunta. La respuesta es, para la moción de análisis y la política, la respuesta simple es que no, porque al final de cuentas una se tiene que ponderar sobre la otra, ¿no? O sea, puede haber mociones en las cuales se nos puedan decir como de y de hecho, inclusive en los ejemplos que tenemos más al fondo, podemos entenderlo directamente en debate competitivo, ¿sí? En debate competitivo, sí, comúnmente no se van a mezclar. En la vida real se mezclan siempre. Y ahorita vamos a ver un caso de cómo se pueden mezclar, ¿no? Pero en debate competitivo, cuando argumentamos, comúnmente siempre vamos a priorizar una sobre la otra. ¿Por qué? Porque como tenemos un tiempo limitado para explicar nuestros argumentos, entonces pues obviamente se tiene que priorizar si decir si algo es mejor que lo otro o directamente, ok, claro, ahorita hago el resumen, David, ¿sí? Sí, tenemos que priorizar si mencionamos cómo implementaríamos, cómo visualizamos esto
y en caso contrario también tenemos que, o si tenemos solamente que argumentar el por cuáles son los beneficios de algo, ¿no? O los perjuicios de algo, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, en 7 minutos difícilmente nos va a alcanzar a abordar las dos cosas y por lo tanto, pues comúnmente en debate vamos a priorizar una sobre la otra, ¿sí? Bueno, David, de lo que acabamos de explicar, bueno, un resumen muy breve de lo que acabamos de explicar, pues bueno, las mociones políticas son aquellas mociones que principalmente nos invitan a hacer un cambio en el contexto o en el status quo en el cual estamos haciendo. Y este cambio tiene que ser visualizado dentro de nuestros argumentos, ¿no? No solamente no solamente decir que algo es bueno, sino explicar el por qué su implementación, su construcción es algo que nos beneficia, ¿no? O es algo que sí se debe hacer. En este caso, las palabras comúnmente que nos explica son verbos de acción participativa, cosas como construir, implementar, cambiar, actuar, ¿no? Decidiría, ¿sí? O sea, como que, perdón, decidiría no. Como ese tipo de palabras que más que nada nos invitan a decir, voy a hacer algo y por qué esto que voy a hacer es bueno, ¿no? Y caso contrario, las mociones de análisis son mociones que se basan más en el contemplar algo y el determinar si sus valores, si tiene un valor o no, si es bueno, malo, si sí se debe hacer, si sí se debe hacer, si no se debe hacer, ¿no? Y en este caso, pues, las palabras claves son prefiere, cree, considera y verbos de acción contemplativa, ¿no? O sea, como lo que decíamos ahorita, si es algo, cuando dicen es mejor, preferiría, este tipo de ideas, ¿sí? No sé si, bueno, nada más ahorita ya al final, pues con los ejemplos, con la actividad final se va a explicar un poquito esto mejor. Y pues bueno, ahora pasamos con las mociones de actor, que justamente respondiendo, ahora sí, nuevamente a la pregunta que nos hacía Guillermo, si se pueden mezclar, bueno, las mociones de actor siempre se mezclan con las mociones políticas y las mociones de análisis. ¿Por qué? Las mociones de actor son muy interesantes, ya que en los otros tipos de mociones, por ejemplo, en la de la educación, la enseñanza de finanzas en preparatoria universidad, podemos identificar que hay muchas personas que se pueden beneficiar o perjudicar por esto, ¿no? O sea, podemos decir, los alumnos de preparatoria se benefician, los alumnos de universidad se benefician, la sociedad en general se beneficia, ¿no? O sea, vemos que hay muchas personas que pueden salir beneficiadas y obviamente hay quienes van a salir más que otras, ¿no? Sin embargo, en las mociones de actor es cuando dejamos a muchos actores de lado, a muchas personas que les puede importar y solamente priorizamos a una sola, ¿sí? En este caso, en la moción de actor, la palabra clave es cómo, ¿sí? Cuando la moción nos dice, esta casa, como por ejemplo, Guillermo, esta casa como Guillermo tomaría las clases del temario socialdemócrata todos los martes, entonces, por ejemplo, en este caso, el tomar las clases de socialdemócrata todos los martes puede beneficiar a varias personas. Puede beneficiarnos a nosotros como el Campus Naranja, porque pues bueno, el hecho de que Guillermo esté aquí pues significa que tenemos más participación, puede beneficiar a Movimiento Ciudadano, porque pues una persona interesada en el partido político puede formarse en mayor profundidad. O sea, nos damos cuenta que hay muchas personas que se pueden formar cuando hablamos cuando hablamos de esta acción, ¿no? De este debate. Pero cuando incluimos la palabra como Guillermo, entonces significa que nuestra prioridad, y de hecho inclusive nuestra única prioridad, ya solamente es Guillermo, ¿sí? O sea, ya no nos importa tanto el qué tanto beneficia al Campus Naranja, qué tanto beneficia a Movimiento Ciudadano. Lo que en este caso nos importa directamente cuando argumentamos es qué tanto beneficia a Guillermo, ¿sí? O sea, qué tanto beneficia el hecho de que Guillermo tome la clase los martes del Campus Naranja, ¿sí? Y justamente por eso es que este tipo de emoción sí se puede mezclar con las otras dos, porque puede haber mociones de actor en las cuales busquemos analizar algo en beneficio del actor o mociones de actor políticas en las cuales nuestra invitación sea directamente a que cómo va a actuar el actor y eso qué tan eficaz es para él, ¿sí? No, y bueno, ahora sí que ambos casos argumentativos tienen que ir en función solamente del actor, ¿sí? Y pues bueno, en este caso, pues la moción que traemos como ejemplo y que también vamos a determinar cuál es el tipo de moción secundaria es esta casa, cómo el gobierno mexicano llevaría al ejército a los cuarteles en la guerra contra el narco, ¿sí? Entendemos claramente que la moción es de actor porque hablamos de como el gobierno mexicano, ¿sí?
pero ¿cuál es el segundo tipo de emoción? Si alguien me puede ayudar. ¿Cuál creen que es el segundo tipo de emoción? Ok, el tema es el narco, pero más bien, ok, Miguel nos dice que es la palabra que es política, Pedro también dice que es política. Ahorita vamos a ver las palabras claves, ¿sí? Ahorita solamente quiero que me digan cuáles son los tipos de emociones. ¿Es moción de actor? ¿Y cuál otra? ¿Política? Ok, ok, creo que ya van varios, creo que el consenso general es política. Muy bien, pues justamente como van diciendo, es una moción de carácter político, es una moción de tipo política, ¿sí? ¿Por qué es una moción de tipo política? Porque justamente estamos hablando de, o sea, nos interesa que el gobierno mexicano lo haga. O sea, nuestro actor principal es que el gobierno mexicano lo haga. El tema es cómo lo va a hacer. O sea, cómo sería el mecanismo de llevar al ejército a los cuarteles en la guerra contra el narco, ¿no? Nosotros como gobierno tendríamos que explicarles no solamente que es bueno llevar al ejército a los cuarteles, sino cómo sería este proceso, ¿no? Porque pues tal vez llevarlos de hoy para mañana a todo el ejército, pues generaría un estado de caos, ¿no? Sino pues más bien sería cosas como no solamente o sea, sí se llevaría el ejército, pero a la vez esto también sería eficaz porque pues ya vimos que el ejército comete muchos crímenes viola muchos derechos humanos cuando está en las calles, no resuelve el problema de seguridad, ¿no? O sea, eso justamente todo este análisis práctico, esta visualización que tenemos que hacer es lo que nos dice que es una moción política, ¿no? Y pues justamente ya lo que nos mencionaba este Fernando y también este Irving, pues la palabra llevaría es la que nos determina que es una moción política, pero la palabra narco, por ejemplo, en este caso nos acerca al tema, ¿no? Que también nos mencionaba Enrique, que es la seguridad, ¿no? La seguridad que se puede entender, pues, los temas de seguridad se entienden en temas sociales, temas políticos también, ¿no? Inclusive, pues bueno, ya si te quieres poner un poquito más estricto, hasta inclusive culturales, ¿sí? Entonces, pues bueno, podemos ver, espero que aquí se entienda cómo es que se funcionan las mociones de actor, ¿no? Cómo es que a pesar de que hablamos del gobierno mexicano, también podemos tener una moción de carácter político, ¿sí? Y bueno, algo importante en esta moción en específico es el cómo la diferencia cuando está el cómo y cuando no está, ¿sí? Si, por ejemplo, la moción dijera, esta casa esta casa cree que el gobierno mexicano debería llevar al ejército a los cuarteles, entonces, por ejemplo, aquí sí podríamos decir, bueno, es que si llevamos al ejército a los cuarteles, pues es que estamos afectando a la población, estamos afectando o sea, por ejemplo, el narco puede tener más poder, ¿no? O sea, nos interesan muchas más cantidad de personas, ¿no? Exactamente. Justamente lo que dice Luis, o sea, también tenemos que considerar, por ejemplo, las violaciones a los derechos humanos, o sea, cómo le afecta a la gente, ¿no? Pero en este caso en particular, cuando está la palabra cómo, no nos interesa tanto, o sea, sé que suena feo, pero es importante tenerlo en cuenta. Tal vez nuestra prioridad no nos interesa tanto la población, no nos interesa tanto el narco, lo que nos interesa es qué tan bien se puede realizar, qué tan efectivo es para el gobierno mexicano, no para los otros actores, solamente para el gobierno mexicano. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta cuando hablamos de una moción de actor, ¿sí? Y pues bueno, ahora, ¿cómo se ven las mociones en la vida real? Y ahora sí, respondiendo a si se pueden mezclar las mociones, ¿no? Obviamente en la vida real no va a ser como que en el periódico te vayan a llegar y te van a decir como de, esta casa como Movimiento Ciudadano no participarían. O sea, obviamente no es así, pero la lectura de emociones nos permite entender mejor las noticias de la vida pública, ¿sí? Nos permite entender mejor las situaciones de nuestros contextos. Por ejemplo, en este caso la noticia que pues fue importante para nosotros en estos días fue que Movimiento Ciudadano no participará en elecciones para gobernaturas en el Estado de México y Coahuila, ¿sí? En este caso, por ejemplo, una moción que podemos entender o sea, las mociones nos ayudan para entender esta noticia desde el sentido, por ejemplo, que hablamos de que es una moción de análisis y política, ¿saben? Justamente lo que dice Miguel. O sea, tenemos que analizar los beneficios y los perjuicios de que se haga esto, pero no solamente analizar los beneficios y los perjuicios, sino también nosotros generar nuestro planteamiento de cómo se podría realizar esta participación, o sea, cómo se podría realizar esta no participación, ¿no? O sea, decir, ok, no se participa
porque vamos a generar vamos a guardar recursos para poder generar un mayor impacto para las elecciones presidenciales del 2024, ¿no? Preferimos guardarnos estos recursos, tanto de capital humano como de capital económico, social, para que en las elecciones de 2024 Movimiento Ciudadano sea uno de los partidos favoritos para ganar la presidencia, ¿no? Nos damos cuenta cómo aquí jugamos con ambos tipos de emociones y también inclusive jugamos con las emociones de actor, ¿no? Porque, por ejemplo, pues también nos interesa ver por qué Movimiento Ciudadano no está haciendo o sea, toma esta decisión, ¿no? Cuando la volvemos de actor, entonces decimos solamente, no solamente es importante, por ejemplo, la ciudadanía, no solamente nos es importante los potenciales candidatos políticos, sino por qué Movimiento Ciudadano tomó esta decisión tan específica, ¿no? Que puede ser, inclusive algunos la pueden tomar como polémica, o sea, ¿cuáles son los beneficios para el Movimiento Ciudadano de manera única contra los perjuicios, ¿no? Se dan cuenta cómo en una noticia podemos sacar tres tipos de emoción y a partir de ahí nosotros podemos generar una mejor argumentación, ¿sabes? O sea, si por ejemplo mañana, en una reunión del partido, o tal vez, inclusive en la mesa, a la hora de la comida, sale este tema, pues nosotros podemos argumentar, bueno, es que como a Movimiento Ciudadano, moción de actor, le beneficia por esto y esto, ¿no? O le perjudica por esto y esto. También, pues, es que al final esto es para poder prepararnos para las elecciones del próximo año, moción política, porque precisamente guardando estos recursos podemos hacer esto, esto y esto, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo podemos mezclar los tres tipos de emociones y estas nos ayudan a poder construir un mejor análisis de la vida real? No sé si en este momento alguien tenga alguna duda o también alguna otra noticia que les interesaría como que podamos discutir y ver qué tipo de emoción podemos hacer. Bueno, también Betty, yo no sé si tú también nos quieras apoyar añadiendo algo que consideres que se me haya pasado. No, en realidad también, o sea, hacer énfasis en la parte de que las mociones de actor, pues es importante dejar, todavía es mucho más importante dejar como sesgos de contexto y pensar en justamente en el actor, ¿no? O sea, más allá como de posiciones propias o situaciones así, pensar en el actor específicamente, ¿no? Si es México, o sea, pensar en los beneficios para México, en la historia de México y no tanto lo que nosotros creemos que es bueno para México, ¿no? Ok, muchas gracias, Betty. Sí, justamente, bueno, no sé si hasta este punto alguien tiene alguna duda, justamente lo que dice Luis, o sea, esto es una cuestión, esta noticia de Movimiento Ciudadano es una cuestión decisiva. ¿Alguien más quisieran que nos detuviéramos a detener alguna noticia que alguien más tenga por ahí que nos quisiera compartir? O si no, pues ya para pasar con nuestra actividad del día de hoy, ¿sí? Entonces, dejo de compartir pantalla, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que alguien quiera realizar? Si no, pues para pasar con la actividad. Parece que no, parece que todos hasta este momento están. Vamos a ver si ahora sí les está quedando claro justamente. Ok, esta noticia es interesante, la que nos dice mi Guillermo. La noticia de la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, por ejemplo, en esta moción, en esta noticia, por ejemplo, cuál es la moción de análisis que podríamos identificar, ¿no? O sea, una moción de análisis que podríamos identificar cuál podría ser. Este, un caso de un tipo de moción de análisis que podemos sacar de esta noticia es de si se debe hacer o no se debe hacer, ¿no? O sea, ¿por qué sí debería Marcelo Ebrard volverse un candidato de Movimiento Ciudadano o por qué no debe hacerse, ¿no? O cuáles son los beneficios de que Marcelo Ebrard se vuelva un candidato de Movimiento Ciudadano contra los perjuicios que puede haber, ¿no? Una moción política sería el cómo se implementaría esto, ¿no? Porque pues entendamos que pues Marcelo Ebrard es una figura, justamente, ¿por qué no Colosio? Y de hecho ahí está la moción política. Justamente con lo que está mencionando Enrique, es que llega nuestra moción política, porque sería el mecanismo por el cual deberíamos decir, es que miren, si Ebrard se vuelve el candidato, pues entonces se debería mecanizar, se debería apostar por esto, se debería tratar la imagen de Ebrard, porque pues está comúnmente más enfocado hacia otro partido político que es Morena, y pues, o sea, y sería como toda esta construcción del por qué el cómo se llevaría a cabo esta candidatura, ¿no? En el lado contrario, pues cuando decimos, ok, nuestro contramecanismo, nuestra contramedida es Colosio, ¿no? Bueno, es justamente Colosio,
por decir, Colosio es una persona que ya tiene identidad en Movimiento Ciudadano y por lo tanto, pues sería más fácil que se identificaran con el partido porque pues es una persona y etcétera, es una persona que ya tiene más trayectoria en el partido, conoce sus mecanismos y por lo tanto, pues la forma en la cual se podría desarrollar la campaña política de Colosio sería mucho más afín a los ideales de Movimiento Ciudadano, ¿no? O sea, estos son dos tipos de emoción política, ¿no? Ahora, las de actor. Cuáles son las mociones de actor que podríamos identificar? Por ejemplo, y solamente de la noticia que nos dijo este Guillermo, Marcelo Ebrard es un actor, ¿no? O sea, ¿qué tan beneficiado se puede ver Marcelo Ebrard, ¿no? Lo que les decía, puede que a nosotros no nos guste la idea, pero en ese momento tenemos que argumentar, ok, ¿por qué Ebrard si quisiera si quisiera moverse a Movimiento Ciudadano para poder ser candidato, ¿no? Y eso nos permite entender mejor las noticias, ¿no? ¿Por qué Movimiento Ciudadano tomaría esa decisión teniendo a otras personas, a otros posibles candidatos dentro del partido, ¿no? Y aquí empezamos a tratar de ponernos en los zapatos justamente del partido, ¿no? No solamente en nuestra propia perspectiva. Puede que no nos guste, pero entender la perspectiva del otro no solamente nos genera una mayor posibilidad de empatía, sino también nos permite poder, sino que también nos permite el poder ver las cosas de distintos ojos, ¿no? Y pues bueno, justamente, pues ya mencionamos, ¿no? O sea, aquí podrá que solamente ver tendría beneficios, ¿no? Y todo eso. Y eso es el ejercicio de entender las emociones en la vida real, tratar de sacar más perspectivas de la misma, ¿no? Muchas gracias, a todos por los comentarios que nos están diciendo. Justo lo que mencionan de que no cree que Ebrard vaya a Movimiento Ciudadano porque se va a quedar en Morena, sino que Colosio, pues lo que decíamos, ¿no? Que Colosio es una mejor opción para Movimiento Ciudadano. Este, que, por ejemplo, Miguel trata de entender a Ebrard, a Marcelo Ebrard, y decir, es que bueno, Ebrard no es tan afín a las decisiones de Morena, así que tal vez moverse a Movimiento Ciudadano, pues sería una mejor decisión para él, ¿no? Justamente, emoción de actor. Eh, También otra cosa, para Marcelo Ebrard sería benéfico considerando que posiblemente Sheinbaum es la favorita del actual presidente, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo justamente ponernos en los zapatos de otro nos da un mejor análisis. Y ahora sí, pues vamos a ver qué también se nos pegó todo lo que vimos hasta ahorita. Beto, no sé si me puedes ayudar subiendo el cuestionario para la actividad del día de hoy, ¿sí? Y pues bueno, la actividad del día de hoy va a consistir en 8 sencillas preguntitas en las cuales ustedes me van a tener que ayudar a determinar cuál es el tipo de emoción, ¿sí? Por favor, ya hay que mantenerse un poquito en la actividad. Estas son mociones escritas de manera normal, no son directamente, no son directamente sacadas de noticias, sino más bien ya escritas en formato de emoción, en formato competitivo, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a dar unos 5 minutitos o más bien, o de aquí a las 9 para que pues podamos efectivamente poder responderlas. Las preguntas son, ustedes tienen que identificar cuál es el tipo de emoción prioritaria, solamente podemos dar una respuesta de cada moción, ¿sí? Ya sea de moción de análisis, moción política o moción de actor, ¿sí? Entonces, pues bueno, si me pueden ayudar a responderlas para ahorita discutirlas de manera grupal, ¿no? Y ver si nos está quedando claro este tema. Y pues bueno, veo que sí, este tema de Brad fue un tema bastante activo, o sea, que les gustó mucho, pero pues bueno, también hay que recordar, hay que seguir un poquito con la dinámica de la clase, identificar bien, por ejemplo, en estos casos, de todo lo que comentaron nuestros compañeros, cuáles son los tipos de emociones que podían identificar, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera pregunta, por ejemplo, es, ¿esta casa cree que a la hora de votar cada ciudadano debería pensar solo en sus intereses y no en el bien común, ¿sí? Consideran que es moción de análisis, moción política o moción de actor. La siguiente pregunta, por ejemplo, es, ¿esta casa distribuiría anticonceptivos en las calles? Luego tenemos, ¿esta casa haría obligatoria la donación de órganos? ¿Esta casa prohibiría las corridas de toros y las peleas de gallos? Por ejemplo, esta casa como movimiento ciudadano lanzaría un candidato a gobernador de Coahuila. Veo que ya tenemos 3 respuestas. La siguiente sería si esta casa legalizaría la eutanasia. Después tenemos esta casa como el gobierno mexicano no invertiría en la ciencia y la tecnología. Y por último, esta casa lamenta la desaparición de los institutos electorales, ¿sí? Muy bien. Estas son las mociones. Entonces, pues bueno, ya tenemos 8 participantes. Los invitamos en verdad
que participen, después compararemos las respuestas generales y pues para ver si no nos queda dudas y si nos queda realmente claro cómo es que funcionan estas mociones, ¿sí? Hasta este momento también, si alguien nos quiere comentar alguna duda o si alguien quiere realizar alguien quiere comentar algo, el micrófono está abierto. Nada más levanten la manita para que les podamos otorgar el permiso de la palabra. Y pues de ahí en más, pues bueno, estos prácticamente son los tres tipos de emociones. No se preocupen si se confunden en este momento, créanme, son sumamente, pueden ser muy complejas al momento de practicarlos en la vida real, ¿sí? Pero pues justamente el objetivo es este, ¿no? O sea, poder tener un primer acercamiento. Ya cuando debatamos la próxima semana, ya vamos a poder acercarnos directamente a tratar estos temas, a tratar el cómo se argumentan, y demás temas, ¿no? Que pues es justamente lo importante, el objetivo de este curso. No solamente que aprendan a debatir respecto al debate competitivo tal cual, sino, por ejemplo, todo lo que estamos discutiendo ahorita en el chat sobre la posibilidad de Marcelo Ebrard en Movimiento Ciudadano, pues bueno, realmente crear argumentos de peso, ¿no? O sea, argumentos que puedan cambiar estos debates, ¿no? Que puedan tener un impacto no solamente en el partido, sino también en nuestras vidas personales, ¿sí? Que demostrar, ya cuando vayamos avanzando, iremos viendo que el debate no solamente nos beneficia, pues sí, para debatir, vaya, sino también en otros aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tenemos 22 participaciones, me alegra bastante la gran cantidad de gente que está participando. Invitamos al resto, por favor, a seguir participando para poder tratarlo. Eh, ok, no se me cortó, ¿verdad? ¿Sigo aquí? Sí, amigo, todo bien. Ok, ok, es que como que mi pantalla, este, mi pantalla como que se trabó un segundo y pues pensé que se me había apagado la computadora. No, caray, a Guillermo no le sale la encuesta. ¿Estás en celular, Guillermo? ¿De pura casualidad? Ok, creo que métete en la aplicación y creo que ahí deberían estar como las opciones o luego cuando abres la aplicación supongo que te debería aparecer. La verdad, no sé, Betío, si me puedes ayudar aquí cómo se manejan las encuestas en celular. Que yo estoy... Debes de tener ahí la opción de los tres puntitos de más, exactamente como comenta Estrella, ahí en alguno de los botones desde tu teléfono, y ahí debe estar la opción de cuestionarios o votaciones. Ajá, exactamente. Y, y ahí podrás ver el cuestionario. Todavía tenemos este tiempecito para responderlo. Ok, vale, muchas gracias, Beto. Sí, pues justo, ya está. No sé si alguien más tenga algún otro problema con los cuestionarios. Ya tenemos casi 30 personas que han respondido. La verdad, eso está muy, muy chido. Entonces, pues bueno, a las demás personas los animamos a participar y si no pueden, pues si por cualquier razón no pueden, pues también ahorita que estemos viéndolas en el chat, pues también ahí sí pueden dejarnos como sus comentarios, ¿no? Sobre la pregunta. Ok, por ejemplo, otra noticia, una noticia, por ejemplo, lo que sería muy interesante de las ahorita como ya más internacionales es, por ejemplo, ahorita no sé si conozcan estos conceptos del fast shoring y del nearshoring, que es como ahorita, el super concepto de la economía, que es si ir a países muy alejados hasta el otro lado del mundo a empresas, porque la mano de obra es muy barata y y pues sale mucho más fácil poder producir las cosas, o es más benéfico directamente en el país vecino que sea más barato, pues poner una fábrica, ¿no? O sea, de esa noticia pueden salir muchas mociones. Por ejemplo, a México le beneficia mucho, estamos de acuerdo, ¿no? El nearshoring, pues por algo nuestro peso está ahorita tan fuerte por cuestiones como eso, ¿no? Pero tal vez a la economía mundial no le beneficie tanto porque pues muchas regiones que se estaban desarrollando, pues ya no se están desarrollando y eso pues está paralizando un poquito el comercio mundial, ¿no? Vemos aquí como este tipo de ideas, ahorita en lo que, o sea, vemos cómo estas noticias nos permiten entender todo este tipo nos permiten sacar muchas mociones, ¿no? Nos permiten interpretar muchas cosas, ¿no? Ya tenemos 30 participaciones, ya nos faltan nada más 31 participaciones, ya nada más nos faltan 11 personitas más que puedan participar. De igual forma, si hay alguna duda, algún comentario que quieran realizar sobre el tema, adelante. El escenario, pues ahora sí que el chat es suyo. Me agrada bastante que la gente sea tan participativa, la verdad,
Uno no podría pedir mejor grupo que uno que participa, que le interesa, que propone también temas para nutrir la clase, ¿no? Pues ya nada más nos faltan 2 minutitos para cerrar la encuesta. A las 11 personitas que están, este, sí, yo creo que la vez pasada tal vez un poco el cansancio, ¿no? Inicio de semana. Pero pues bueno, lo importante es seguir activos, ¿no? Es seguirle dando, que las ruedas sigan moviéndose para que esto salga, ¿no? Ya nada más nos faltan 10 personitas que participen y nos faltan 2 minutitos para poder cerrar la encuesta, ¿sí? Entonces, pues bueno, eh, de igual forma, les recordamos también, quiero aprovechar esta oportunidad, si nos pueden apoyar cambiándose su nombre por su nombre completo y el estado del cual nos están acompañando, para que pues justamente para el pase de lista, ¿no? Es difícil saber quién es iPhone 12, una disculpa, o sea, imagínense, son 1000 personas, uy, ¿quién es iPhone 12? Se nos complica a nosotros como estos pases de lista, ¿no? Entonces, pues directamente por eso les pedimos estos cambios de nombre, ¿no? Para que así ya podamos identificarlos más rápidamente y pues podemos dar estos pases de lista. Pues ya nada más un minutito más nos queda de encuesta. Faltan 9 personitas, así que si nos pueden apoyar. Ok, Gabriel, si puedes usar la aplicación del celular, justamente ahí en la barrita de opciones donde están los 3 puntitos de más, ahí te debe aparecer la opción de la encuesta, ¿sí? Entonces, si las puedes, si la puedes abrir, pues ahí ya creo que con eso podría responderlo. No sé si puedas checarlo para que pues también puedas tener la oportunidad de poder responderla. Si no, pues ahorita que cierre el cuestionario, pues todos van a poder ver los resultados y pues también nos vas a apoyar. Si no pueden resolver el cuestionario, pues que ya nos apoyen directamente en el chat, ¿no? Muy bien, pues yo creo que ya lo cerramos, ya pasaron los 10 minutitos, ¿sí? Entonces, pues bueno, les comparto los resultados. ¿Me avisan cuando ya los puedan ver, por favor? Si alguien me puede confirmar en el chat si ya pueden ver los resultados. Ok, muchas gracias, Oscar. Y gracias, Lilia. Ok, muy bien. Empecemos con nuestra primera pregunta. Sí, quiero que si todos se pueden situar en la primera pregunta. Esta casa cree que a la hora de votar, cada ciudadano debería, ok, bueno, te leo la pregunta y tú nada más nos ayudas en el chat, Gabriela, con tu respuesta, ¿sí? Esta casa cree que a la hora de votar, cada ciudadano debería pensar solo en sus intereses y no en el bien común, ¿sí? Recuerden, las opciones, como siempre, siempre van a ser si es una moción de análisis, una moción política y una moción de actor, ¿sí? En este caso, el 59% votó que es una moción de análisis contra un 13% que dice que es una moción política y en su lugar un 28% que es una moción de actor, ¿sí? Por ejemplo, aquí Gabriela nos está diciendo que considera que es una moción política. Pues bueno, la mayoría estaba en lo correcto, es una moción de análisis. ¿Por qué es una moción de análisis, sí? Y no una moción política o una moción de actor, ¿sí? En este caso, si bien estamos identificando que nos dice que hay un actor principal o hay alguien que va a hacer una acción, que en este caso son los ciudadanos o el ciudadano como individuo, la moción no nos está preguntando por qué esto es tan importante como él. Recuerden la palabra clave, ¿cómo? En este caso, la moción está diciendo, el ciudadano hace esto, ¿no? O sea, el ciudadano vota en sus propios intereses y no en el bien común. ¿Esto qué beneficios o qué perjuicios trae, ¿no? Si esto es bueno o malo. No nos está pidiendo el proponer el mecanismo, los pasos a seguir, la visualización de cómo va a ser la acción del ciudadano al ir a votar, ¿no? O sea, no está pidiendo el ciudadano se tiene que parar a las 9 de la mañana, el día de las elecciones, para poder ir a su urna más cercana, ¿no? O a la zona electoral que se le estableció. Solamente nos está pidiendo que el ciudadano va a hacer esto. ¿Es bueno o malo? ¿Es bueno o malo esto que va a hacer, no? No directamente el cómo se va a hacer, ¿sí? Por eso es que es una moción de análisis. Ahora, la siguiente. Esta casa distribuiría anticonceptivos en las calles. Tuvimos un 28% de personas que votaron porque era una moción de análisis, un 22% que dijeron que era una moción de actor y un 50% que dijeron que es una moción política. Y el tipo de moción efectivamente es la moción política, ¿sí? ¿Por qué es la moción política? Bueno, muy sencillo. Porque aquí, a diferencia, por ejemplo, de la del ciudadano, en la cual hay una acción, pero es una acción sencilla,
Aquí estamos hablando de acción muy compleja, ¿no? O sea, la palabra distribuiría nos está invitando a nosotros como debatientes el generar esta visualización de cómo será el proceso de distribución de métodos anticonceptivos, ¿no? O sea, y por ejemplo, pues, ¿qué problema resuelve? Que en este caso podríamos hablar de transmisión de ETS y pues obviamente la prevención del embarazo no deseado, ¿no? En este caso, pues, por ejemplo, si es una moción de política directamente, porque nos está pidiendo que construyamos una forma en la cual vamos a distribuir estos anticonceptivos, y, por ejemplo, la oposición también tendrá que decirme por qué esto no es funcional y qué medidas sería más eficaz, ¿no? Por ejemplo, en lugar de decir de distribuirlos en las calles, oposición puede decir, es que es más eficaz poder distribuirlos, no sé, en los hospitales y en las escuelas, o es más eficaz simplemente solamente dar clases de educación sexual, ¿no? O sea, nos damos cuenta cómo es que aquí sí nos están invitando a poder realizar una participación, una acción directa que construya un escenario o un cambio en el contexto, y lo cual pues obviamente no solamente es si es bueno o malo distribuir los anticonceptivos en las calles, y pues directamente en la del actor, aquí no hay ni siquiera un actor específico, ¿no? O sea, no tenemos que centrarnos en una sola persona, sino en toda la gran cantidad de gente que puede salir beneficiada por esta acción, ¿no? Que es distribuir anticonceptivos en las calles. Hasta este momento, ¿no hay alguna duda de cómo se entienden estas dos mociones? Si no, pues para pasar a nuestra tercera moción. Esta casa haría obligatoria la donación de órganos, ¿sí? Ok, esta es muy interesante, ¿sí? Vemos que estuvo peleada, ¿eh? Estuvo peleada. Vimos que tenemos un 47% de personas que dijeron que es una moción política, un 44% de personas que dijeron que es una moción de análisis, y por último tenemos un 9% que dijeron que es una moción de actor. Y pues la respuesta correcta en este caso es que es una moción política, ¿sí? ¿Por qué es una moción política? Muy sencillo, pues al final de cuentas es una moción política por el hecho de que nosotros tenemos que generar un mecanismo que nos permita generar esta visualización de cómo sería la donación de órganos, ¿no? Porque pues entendemos que pues no es tan simple como de, te moriste, te llevamos tu cuerpo, te abrimos y te sacamos pues las partes los órganos que puedan ser necesarios, ¿no? Sino que pues directamente se tiene que crear toda una serie de mecanismos, ¿no? O sea, podemos hablar no solamente de, es que se tiene que legislar, sino también pues tenemos que preparar los hospitales para que pues prácticamente cualquier persona que falleciera pues pudiera donar sus órganos, ¿no? Eh, es justamente en este tipo de situaciones en las cuales se presenta esta dicotomía de puede ser ambas. Si bien podemos generar un análisis de esto, al final de cuentas recuerda que en un debate, o sea, cuando te den esta moción, tú solamente tendrás 7 minutos. Entonces tú tienes que tomar la decisión de especificar cuál exactamente, o sea, o haces el análisis y dices por qué es bueno o por qué es malo, o en esos 7 minutos que tienes me generas la propuesta de cómo lo realizarías, ¿no? Porque, por ejemplo, si el equipo contrario o inclusive la cámara baja te dice, no, pues yo me voy a ir por la de política, todos los demás se van por la política, en primera le llamamos aquí, puedes quedar fuera del debate, o sea, te hacemos como un lado, y en otro caso, y en otro caso, pues simplemente, pues ellos pueden argumentar mucho mejor, ¿no? O sea, te digo, para que pudiéramos centrarlo más en el análisis, acuérdate, aquí la palabra clave es haría, porque te está invitando a hacer una acción participativa, ¿no? Si, por ejemplo, la moción fuera algo así como, esta casa cree que todos deberíamos donar nuestros órganos al morir, entonces ahí sí hablamos de una balance, ¿no? Un análisis de por qué es bueno, por qué es malo. Aquí sí la moción nos está pidiendo que hagamos una acción, ¿no? Que construyamos esta acción, lo visibilicemos de cómo sería que todos donen los órganos de manera obligatoria, ¿sí? Y pues bueno, esta moción, esta casa prohibiría las corridas de toros y las peleas de gallos, ¿sí? Tenemos que un 34% de personas votaron que es una moción de análisis, un 19% votó que es una moción de actor y un 47% votó que es una moción política. Y pues bueno, una disculpa, pero aquí sí les jugué chueco. Esta no es esta moción estaba pensada con este tipo de verbo en específico porque son mociones de análisis, ¿sí?
¿Por qué es una moción de análisis y no una moción política, que es como lo más intuitivo? Comúnmente cuando existe la palabra prohibiría, que sería como lo contrario de preferiría o aceptaría o demás, lo que se está hablando es, comúnmente las mociones de prohibir hablan de que una autoridad pues lo sanciona, dice ya esto no se puede hacer, ¿no? Y pues obviamente, en primera, pues de una manera muy simple, pues no nos vamos a poner a debatir de todo el proceso legislativo, de se tiene que primero llevar a la Cámara de Diputados, después se tiene que bajar a senadores, el Ejecutivo la debe proponer, no tanto va por eso, ¿no? Simplemente las mociones de prohibiría nos invitan a nosotros a analizar si es bueno o malo el prohibir esto, ¿no? Si es bueno o malo prohibir las corridas de toros y las peleas de gallos, pues para la ciudadanía, para los animalitos, ¿no? O sea, para la ciudad en general, ¿no? Inclusive hasta para nuestra propia cultura. Entonces, en ese sentido, por eso que esta moción es un poquito tramposa, porque sí, efectivamente es una moción de análisis. Nos está invitando a ver las cosas buenas y las cosas malas de, en este caso, prohibir algo, ¿no? En lugar de simplemente buscar construir una legislación o buscar construir todo el mecanismo del por qué se prohibiría, ¿sí? En este caso, no sé si hay alguna duda de esta moción, porque yo sé que puede ser un poquito compleja. De igual forma, todo esto lo vamos a ir aprendiendo mientras más vayamos debatiendo, ¿sí? O sea, no crean que esto es algo que nos pasa de la noche a la mañana. He conocido gente muy buena debatiendo que a veces se ha confundido de emoción, ¿sí? O sea, esto es algo que nos puede pasar a todos y pues justamente hay que hacer estos ejercicios, ¿no? Quinta moción. Esta casa, como Movimiento Ciudadano, lanzaría un candidato a gobernador de Coahuila, ¿sí? Tenemos a un 16% que votó que es una moción de análisis, a un 41% que decidió que es una moción de actor y a un 44% que es una moción política, ¿sí? Bueno, pues, la respuesta correcta, que acuérdense, es la moción más prioritaria, es la moción de actor, ¿sí? Con el 41%. ¿Por qué? Porque pues al final de cuentas estamos hablando de cómo Movimiento Ciudadano, o sea, solamente nos interesa la perspectiva de Movimiento Ciudadano de realizar esta acción en específico, ¿no? Y obviamente la moción secundaria es una moción política, ¿no? Porque tenemos que argumentar el cómo realizaríamos este lanzamiento de un candidato a gobernador, ¿no? O sea, no solamente vemos los beneficios y los perjuicios, sino directamente aquí es cómo se va a hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo se va a hacer? Y esto, ¿por qué es bueno para, y esto, cómo es más eficaz para Movimiento Ciudadano, ¿no? O qué tanto beneficio le trae, ¿sí? Entonces, pues bueno, aquí sí lo que el objetivo de esta moción era que identificara que era una moción de actor, ¿sí? Ahora, esta casa legalizaría la eutanasia. Tenemos un 38% que dijo que es de análisis, un 47% que dijo que es política y un 16% que dijo que es una moción de actor, ¿sí? Bueno, pues sorprendentemente en este caso la moción también es de análisis, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Yo sé que la palabra legalizar podríamos entenderla como una idea de construir, de crear, pero pues al final de cuentas en los debates por cuestiones prácticas no generamos tanto una argumentación de cómo sería el proceso legislativo, sino más bien hablamos de cuáles son los beneficios, ¿no? Común, y de hecho lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Recordemos los temas recordemos los temas de debate, ¿no? Todo esto de mociones políticas, tipo de temas de moción educativa, social, económica, cultural, política, medioambiental, ¿no? Comúnmente las mociones de tema político, casi siempre, no hay sus excepciones, pero casi siempre nos van a invitar a un análisis, ¿no? O sea, es decir, ¿es bueno o malo legalizar la eutanasia? ¿Por qué sí? ¿Por qué no se debe legalizar la eutanasia? ¿Sí? En este caso, pues, como directamente no hablamos de implementarla, sino solamente de legalizarla, nos centramos en un análisis, ¿sí? Sé que puede ser confuso, pero pues el chiste es justamente eso, acercarnos a emociones un poquito más complejas para que también vean cómo se pueden ver en la vida real, pero pues también irlas identificando. Ahora, esta casa, como el gobierno mexicano, no invertiría en ciencia y tecnología. ¿Ok? Vemos que un 53% votó que es una moción política, un 31% votó que es una moción de análisis y un 16% votó que es una moción de actor. Aquí sí falló la gran mayoría, ¿eh? O sea, aquí sí como que se nos confundimos un poquito. O sea, al final de cuentas es una moción de actor. ¿Por qué? Porque nuestro interés principal es, acuérdense, si está la palabra como, o sea, cuando esté la palabra como seguido de una persona, institución o lo que quieran, automáticamente se vuelve en una moción
digo, una moción de actor, ¿no? O sea, nuestro mayor interés es cómo beneficia esto a esta persona, ¿sí? Y justamente la moción secundaria, pues, es una moción política, ¿no? Porque, pues, tenemos que construir cómo sería este plan de no invertir en esto, ¿no? O sea, si no vamos a invertir en esto, pues, es porque tal vez vamos a invertir ya no tanto en ciencia y tecnología, sino más bien en infraestructura médica, o tal vez si no, más bien en seguridad, ¿no? O sea, pero ¿cómo es que el gobierno mexicano esto le ayuda o o sea, esto es, o sea, la moción es en función a el gobierno mexicano, no es en función ni a los científicos, ni a las universidades, ni tal vez a los alumnos, ni a la población en general, es en función al gobierno mexicano. Pueden ser mociones un tanto duras, lo sé, pero al final el objetivo es también tratar de ponernos en los zapatos de esa persona y ver por qué sí o por qué no y cómo sería este, para esa persona, ¿no? O sea, para en función de esa persona. ¿Hasta aquí alguna duda? Porque pues yo sé que pueden ser complicadas estas mociones, yo sé que pueden confundirlos un poquito, pero pues el objetivo es que nos queden nos queden claros, ¿no? ¿Nadie tiene alguna duda sobre las respuestas de las mociones? ¿No? Vale, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, pues por favor escríbanla. Con toda tranquilidad nos detenemos y nos regresamos pues a tratar el tema con más tranquilidad, ¿no? Y pues la última moción. Esta casa lamenta la desaparición de los institutos electorales estatales, ¿sí? Ok, vemos que estamos un 25% dijo que es una moción de análisis, un 13% dijo que es una moción de actor y un 63%, vaya, nos dijo que es una moción política. Pues, bueno, aquí también se equivocó una gran mayoría. La respuesta correcta es una moción de análisis. Acuérdense, busquen, o sea, si bien aquí utilizamos dos verbos, que es desaparición y lamentar, nosotros, el verbo que nos interesa es el que nos invita a la casa, o sea, nosotros, ¿no? Esta casa lamenta, o sea, nosotros lamentamos la desaparición de los institutos electorales estatales, ¿no? Nuestro debate va a ser, en este caso, el por qué es malo, el por qué es perjudicial que los institutos electorales desaparezcan, ¿sí? No me interesa tanto el cómo sería la desaparición, o sea, cómo mecanizaríamos la desaparición de los institutos electorales, ¿no? Por ejemplo, muy diferente sería que dijéramos, esta casa desaparecería los institutos electorales estatales. Ah, ok, ahí sí tenemos que generar una acción. ¿Cómo desapareceríamos los institutos electorales? Pero la moción está diciendo lamentar, una moción, un verbo contemplativo, ¿no? O sea, de análisis. O sea, hace por qué es malo que los institutos electorales estatales desaparezcan, por qué es bueno, a quiénes beneficia, a quiénes perjudica en general, no solamente a una sola persona o a un solo actor, ¿sí? Entonces, pues bueno, esas fueron como la actividad del día de hoy. No sé si queda alguna duda sobre cómo, de los tres tipos de emociones. Entonces, pues bueno. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Si la moción, si dejo de compartir la actividad, si por ejemplo la moción nos tiene la palabra, esta casa como Axel iría a trabajar mañana, ¿qué tipo de emoción es? A ver, así rápido. Ok, actor, justamente. Pero Axel, por agarrarte ahorita de ejemplo, ¿sí? Ok, esta casa como Axel no iría a trabajar mañana, sí, pues lo que nos interesa, o sea, fundamentalmente para Axel es si va a trabajar o no. Ya si, por ejemplo, tal vez no nos interesa si la compañía pierde millones de pesos porque mañana Axel no va a trabajar, no nos importa. Lo que nos importa es si Axel va a trabajar. Pero entonces, si dijéramos, esta casa eh, cree que Axel debería ir a trabajar mañana, o esta casa prefiere que Axel vaya a trabajar mañana, ¿qué tipo de emoción es? Justamente de análisis. ¿Por qué? Porque estamos viendo cuáles son los beneficios y los perjuicios de que Axel vaya a trabajar mañana. O sea, aquí sí ya podríamos decir, es que es bueno que Axel vaya a trabajar mañana porque pues no les cuentan el día para Axel, pero también es benéfico para el lugar donde trabaja porque justamente ¿cómo se llama? Pues Axel es una parte muy importante de su trabajo, ¿no? Y pues sin él, pues todos corren como pollos sin cabeza, ¿no? Eso es una emocionanálisis. Y entonces, por ejemplo, si habláramos ahora de esta casa, eh, esta casa cree que Axel, no sé, esta casa cree que Axel deberá trabajar mañana desde su casa, entonces, pues bueno.
ahora sí es una moción política, ¿no? Porque si bien la palabra cree que está ahí metida, realmente lo importante es deberá, ¿no? O sea, ¿cómo sería este deber? Y pues aquí sí hablamos de, bueno, Axel, ¿qué va a hacer? O sea, ¿por qué es bueno que Axel se quede a trabajar en su casa? Pero lo importante es cómo sería que trabajar en su casa, ¿no? O sea, es que Axel, pues si trabaja desde su casa, pues bueno, tendría que pasar todos sus archivos y pues esto es más benéfico para él porque pues se genera menos estrés, no se tiene que mover hasta su lugar de trabajo y todo eso. Y en contraparte, pues alguien puede decir, no, pero es que es mejor que vaya a trabajar directamente a su lugar de trabajo porque pues ahí puede comunicarse más fácilmente con sus compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Sí se dan, o sea, como que este ejercicio rápido nada más de repaso de cuáles son los tres tipos de emociones y cuáles son las palabras que nos importan, ¿no? Y pues bueno, esto sería todo por la clase del día de hoy. La verdad, muchas gracias para las personas que nos acompañaron. En verdad, me agrada bastante que el grupo haya sido tan activo, que propusieran ustedes también noticias, temas de debate, ¿no? Yo sé que puede ser un poco complicado, no se preocupen, es complicado. De hecho, inclusive yo le tuve que mandar a Beto mi actividad, como decirlo, oye, no me estoy equivocando para esta actividad, porque pues a veces uno también se llega a confundir con los tipos de emociones, ¿no? No se agüiten por eso, lo importante es seguirlo trabajando y obviamente invitarlos a debatir, ¿no? Invitarlos ya cuando arranquemos nuestras actividades de debate, invitarlos a debatir, invitarlos a participar para poner todo esto en práctica, ¿no? Créanme que el debate en verdad les abre muchísimas puertas, ¿no? Y pues bueno, en verdad, muchas gracias por haber sido un grupo tan increíble y pues esperemos que sigan acompañándonos en las siguientes sesiones del campus. Betillo, no sé si quieres agregar algo más. Muchas gracias, bandita del campus. En general, no, recordarles que mañana sale el registro del debate presencial y del debate virtual. Por favor, si pueden, échenos la mano comentando ahí en sus equipos locales, estatales, que ya vamos a arrancar con esto. Nosotros vamos a estar generando pues toda la vinculación necesaria, pero siempre, como pueden ver, tan solo echándole una, como por así decirlo, poquita, una monedita al tanque, empezamos a debatir de la nada, ¿no? Hoy el caso de las candidaturas, imagínense que esto en un ejercicio controlado, con mociones de causas, de lo que hacemos va a ser muy interesante. Entonces, por favor, les pedimos que nos ayuden a difundir esta noticia. Mañana sale el registro, les va a estar llegando a sus grupos de WhatsApp. Vamos a iniciar con los días sábados, tanto el debate presencial en las escuelas como el debate virtual en la plataforma virtual van a ser ahorita los días sábados. Una vez viendo la participación que tengamos en las primeras 2 semanas, vamos a ver si abrimos salas virtuales los domingos, ¿no? Perdón, ahí voy déjenme ver las preguntas. ¿En dónde van a ser los debates presenciales de Nuevo León? Yo me imagino que va a ser en la casa naranja de Nuevo León. Todavía vamos a confirmar eso. Justamente ahorita vamos a empezar a ver los detalles con los espacios y todo esto. Nos era muy importante más que nada darles la información necesaria. También el día de mañana sale la biblioteca virtual del campus, donde van a poder acceder a todos los materiales y a todas las clases de una manera más sencilla. Va a estar disponible ahí en nuestro Instagram. Permítanme, déjenme ver si no se me está yendo ninguna pregunta. Ya están los días, Nuevo León. Sí, va a ser por la mañana. La propuesta es iniciar por la mañana. Más o menos dependerá, o sea, las únicas horarios que pueden cambiar son las de las escuelas presenciales. Creemos que va a estar ajustado en un horario de 9 a 11 de la mañana, lo que van a ser los debates presenciales, y los debates virtuales van a estar de arranque fijos los sábados a las 11 de la mañana, ¿no? Entonces les vamos a estar avisando todo eso. En Ecatepec iríamos a la Ciudad de México. Sí, va a ser en la Ciudad de México. Lo más seguro es que sea en la Casa Naranja de la Ciudad de México. Ese espacio por ahí ya lo teníamos asegurado. Entonces, ahí en la Ciudad de México, posteriormente vamos a ir abriendo más espacios, ¿no? Quiero registrarme en los debates virtuales, ¿cómo puedo hacerlo? Todo eso va a ser por medio de los links que les van a llegar a sus grupos de WhatsApp. ¿No? Recordarles que toda la información oficial se maneja en los grupos de WhatsApp. ¿Ok? ¿Qué pasa si no puedo asistir a los debates presenciales? No pasa nada. Lo que sí les pedimos, por favor, es mucha seriedad al momento de registrarse. Si ustedes van a participar en los debates virtuales y presenciales, regístrense. Si no tienen el tiempo para hacerlo de una manera, por lo menos, esporádica o que debamos contemplar su asistencia,
De todos modos, va a haber algún mecanismo para confirmar su asistencia, por eso no se preocupen. Y Axel Eduardo, en Toluca, por ahora todavía no vamos a abrir espacio presencial en Toluca. En los espacios presenciales de los estados faltantes, les aviso, vamos a estarlos abriendo dentro de 2 meses a partir de la primera sesión, ¿no? Esto según la participación que tengamos de sus estados en los debates virtuales o en los debates presenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si mucha gente de Sonora está participando en los debates virtuales y se familiariza con el modelo y pues ya les tenemos un seguimiento por ahí mucho más establecido, vamos a darles la capacitación y los insumos necesarios para abrir los espacios presenciales en Sonora, en este ejemplo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que si ustedes quieren abrir estos espacios presenciales, generalmente en la mayoría de los estados tenemos embajadores, entonces si alguien tiene duda de los embajadores, por favor pregúntenlo en su grupo de WhatsApp quiénes son los embajadores. Son las personas que ya tienen un poquito más de información por ahí, pero lo importante es participar, ¿no? Mientras más personas participen de los estados que todavía no van a contar con escuelas presenciales, se les va a ir facilitando de una manera más rápida, ¿no? Entonces, no sé si haya otra duda por ahí, si quedó claro. Mañana les van a estar llegando toda esta información y cualquier cosa, cualquier duda, por favor, en los grupos de WhatsApp, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y bonita noche.